Muy buenas tardes, amigas y amigos. Para mí, un verdadero placer estar nuevamente frente al lente de esta cámara haciendo un video para mi canal Rigel Blog. Mi nombre es Rigel y hoy estaré comentándote sobre esos obstáculos que se presentan en la carrera a un jugador de póker. Te vas a dar cuenta que no estás solo por mucho que creas que estás solo. Así que acompáñame hasta el final, porque aquí hay muchas cosas que te pueden interesar. Cuando comienzas a jugar al póker, más temprano que tarde te das cuenta de que necesitas conocer más de cómo funciona el juego. Es ahí cuando los obstáculos comienzan a aparecer. La forma como tú encares o afrontes estos obstáculos son los que van a definir qué tipo de jugador vas a ser en el futuro inmediato. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esos obstáculos que empiezan a aparecer cuando empiezas a conocer el juego. Al comienzo comentaba que te vas a dar cuenta en este video que no estás solo. El primer obstáculo que quiero mencionar es sencillamente el que nos ataca al comienzo de esta carrera y es cómo estudiar al póker. No es respuesta fácil. Nunca ha sido respuesta fácil. Pero te digo algo, cuando yo empecé hace 13, 14 años, había poco o nada de información. Sin embargo, los que empezaron hace 20 años, hace 30 años, tenían absolutamente nada, ninguna herramienta que los ayudara a entender el juego más que sus habilidades innatas. Hoy por hoy tienes muchísimas herramientas, muchísimas. Aunque ahorita no se te ocurra ninguna, no sepas por dónde empezar, tienes muchísimas herramientas. Lo primero que yo haría si comenzara a jugar póker hoy es buscar información sobre póker. Consumir todo lo que pueda consumir. Hacer una búsqueda en internet y ver qué me suena, qué entiendo y qué no. Porque al comienzo, todo ese lenguaje y todas esas variantes que se manejan en el juego pueden ser abrumadoras, van a ser abrumadoras. Pero lo que te recomiendo es que consumas todo el material. Es probable que entiendas un porcentaje muy bajo de lo que estás estudiando, de lo que estás leyendo, de lo que estás aprendiendo. Pero te aseguro que es la única forma, dar el primer paso para que con el tiempo las cosas empiecen a aclararse y esos conceptos empiecen a tomar sentido. Así que no estás solo. ¿Cómo estudiar al póker? Es una pregunta que nos hacemos todos. Y por eso la menciono aquí como obstáculos que se nos presentan en la carrera de un jugador de póker. Cuando comiences a atacar ese primer obstáculo, se te va a presentar el segundo ahí mismo, a la vuelta de la esquina. Y va a ser que vas ahora a tener muchísima información sobre póker. Vas a tener información sobre torneos, vas a tener información sobre póker en internet, vas a tener información sobre póker en vivo, cash games, sit and goes, cualquier cantidad de información que puedas conseguir. Y por eso te decía que te vas a abrumar. Cada modalidad de póker es un juego distinto, es un mundo completo. ¿Qué hacer cuando ahora nos encontramos frente a toda esa información? ¿Cómo digerirla? Tenemos una sola vida para aprender a jugar al póker. Entonces lo que te recomiendo en este caso es lo que más te llame la atención, lo que te suene, lo que te haga ruido. Bueno, a mí me gustan los torneos. Bueno, a mí me gusta el cash games. Cuando yo comencé por sit and goes. Después pasé a torneos. Y después cuando decidí dedicarme al 100%, decidí dedicarme al cash game. Entonces, no significa que lo que decidas en ese momento va a ser lo que vas a perseguir el resto de tu vida como jugador de póker. Lo que significa es que estás dando un paso hacia adelante, estás ganando terreno en cuanto a información de póker y seguramente los conocimientos que aprendas en una modalidad también te van a servir para otra modalidad con ciertos ajustes. Así que no estás perdiendo el tiempo. Decide y define qué es lo que quieres estudiar y enfócate en eso, aunque más adelante te des cuenta que quieres cambiar. Algo muy importante y creo que a muchos nos toma mucho tiempo es sincerarse de cara al póker. Ya en este punto de tu carrera como jugador has buscado información, has estudiado, probablemente tengas conocimientos entre una y otra cosa, pero una de las cosas que veo muy, muy importante para poder avanzar es sincerarse. Sincera tu póker, sincera tu situación actual, ya sea lo que demanda tu trabajo, el tiempo que demanda, lo que le dedicas a tu familia, tu situación económica, tu situación personal.
Yo entiendo que el póker, y sobre todo en sus inicios, levanta o produce una pasión increíble, que pocas veces la sentimos haciendo otra cosa. Pero esa pasión hay que irla manejando porque no es el mejor compañero. Entonces, probablemente, si haces planes de estudiar 8 horas, pero tienes una familia, tienes un trabajo de 8 horas, vas al gimnasio, etcétera, 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 te vas a sentir también ahogado de ese plan que no es sincero con tu situación actual. Entonces, ese obstáculo creo que es común denominador en los jugadores de póker. Es difícil sincerarse porque la pasión, esa llama que te motiva a jugar y a estudiar y a aprender, esas ganas, realmente te están haciendo ruido en cuanto a ver la situación desde arriba, ¿no? A ver las 4 esquinas del cuadro. Entonces, sincérate frente a tu póker y ve paso a paso definiendo cuál es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Una de las cosas más importantes como jugador de póker es vivir el póker. Para vivir el póker no hay otra que relacionarse con jugadores de póker. Al principio de mi carrera era bastante difícil relacionarse con jugadores de póker, porque no mucha gente lo conocía, al menos no en mi país. Pero hoy por hoy tienes comunidades de póker gigantescas. Tienes comunidades de póker en español, en chino, en francés, en italiano, en inglés, en cualquier idioma. Además, tienes una herramienta como Internet que te permite interactuar con personas que están a distancias grandes de donde tú te encuentras. Sin embargo, compartir conceptos, compartir opiniones, compartir experiencias, etcétera, etcétera. Hoy por hoy en Internet tienes comunidades en Facebook, tienes foros como 2+2, tienes diversas herramientas que puedes utilizar. Muchos de ustedes a veces en los comentarios me dicen, pero es que no encuentro a nadie que juegue póker. Entonces métete en Internet y búscalo. Empieza a comentar. Empieza a interactuar con esa comunidad y hazte miembro de la comunidad de póker. Que tengas ese soporte. Eso es importantísimo porque te va a acompañar el resto de tu carrera y créeme que de esa comunidad vas a aprender un gran porcentaje de lo que te define como jugador. En este momento, probablemente en tu carrera, ya después de encontrarte con esos obstáculos, si te has sentido identificado, probablemente en tu carrera estés más avanzado, estés un poco avanzado dentro de este viaje largo que es aprender a jugar al póker, ¿no? Entonces, algo que de verdad quisiera poner entre comillas y negrilla, a mí me llevó mucho tiempo, sobre todo cuando pasé del póker en Internet al póker en vivo, me llevó mucho tiempo a entender, es que no te robotices jugando al póker. Sobre todo el póker en Internet te lleva a robotizarte porque le metemos muchas manos, jugamos varias mesas al mismo tiempo, estamos como haciendo muchísimas cosas dentro de una mesa de póker simultáneamente y te vuelves un robot. El póker no tiene ecuación perfecta. El póker no es una receta de cocina que tú pones 2 tazas de arroz, una de agua, etcétera, y se hace una paella. No, el póker no tiene esa receta. El póker tienes que pensarlo. Una de las cosas importantes que marcó una diferencia grande en mi carrera es aprender a pensar póker. No basta solo con tablas de rangos o rangos de 5bet o esas cosas que sí es verdad, tienen un concepto detrás y tienes que aprenderla, pero creo que estoy seguro que el secreto del éxito como jugador de póker a nivel estratégico está en aprender a pensar póker. Cuándo de verdad esa estrategia que está en el cuadrito se puede utilizar, cuándo puedes flexibilizarla, cuándo puedes cerrarla. Entonces, por favor, no te robotices. Piensa en póker. No eres un robot. Eres un ser humano que puede captar, que tiene muchísimos sensores y puede captar muchísima información más que el cuadrito de rangos que te bajaste de algún curso o que te dio tu coach. Aprender a pensar en póker hará la gran diferencia entre un jugador regular a un jugador bueno. Para poder sobrellevar todo lo que el póker envuelve, necesitas un plan de trabajo. Antes hablábamos de sincerarnos con el póker, de sincerar nuestra situación. Ahora tenemos que llevar un plan de trabajo. Muchísimos de nosotros, cuando estamos comenzando a jugar, inclusive cuando ya llevamos tiempo, basamos nuestro plan de trabajo o variamos nuestro plan de trabajo según los resultados.
Si juego mucho o si gano mucho, a lo mejor me quiero seguir jugando o no. Me pasaba mucho cuando me mudé a Las Vegas. Cuando ganaba mucho dinero, ya no quería seguir jugando. Ya dice, no, ya con esto hice la semana, ya estoy listo. No juego más por la semana. Cuando perdía, quería seguir jugando como para recuperarme. Eso es una debilidad en cuanto a planificación o plan de trabajo. Tú tienes que tener un plan de trabajo que se despegue, que sea totalmente individual en cuanto a resultados y plan de trabajo. Tu plan de trabajo no puede variar según los resultados. Puedes tener algunos paréntesis ahí que, bueno, podría a lo mejor comentar más manos, etcétera, pero realmente tu plan de trabajo tiene que seguir una estrategia de trabajo. Entonces, sincérate y diseña tu plan de trabajo. No te copies el plan de trabajo de otro. Hay gente que aprende muy rápido al póker, al tenis o a lo que sea. Hay gente que aprende más lento. Hay gente que aprende muy intensamente. Hay gente que aprende más relajado. Define tu ritmo. No te copies el ritmo de nadie y diseña tu propio plan de trabajo, sin importar los resultados. Obviamente, ese plan de trabajo tiene que tener una revisión. Por ejemplo, si juego, no sé, en internet, bueno, a las 20,000 manos yo voy a hacer una revisión, veo qué pasa y me reorganizo. Si juego en vivo, puedo decir, bueno, a las 1,000 horas voy a tener una revisión de lo que está pasando, voy a reorganizarme y modificar probablemente el plan de trabajo. Pero no es que todos los días y según tus sentimientos y según la motivación del día vayas cambiando tu plan de trabajo. Esto te va a ayudar a llevar la cosa con más paz, porque vas a cumplir con un plan de trabajo independientemente de lo que pase. Y vas a ver los resultados independientemente de lo que pase. Plan de trabajo es un punto bien importante en la carrera de cualquier jugador. Algo bien importante para el póker es trabajar las debilidades. A veces esto nos saca un poco de la zona de confort, como que nos motiva más trabajar las fortalezas. Pero trabajar las debilidades es la que es esa acción que te va a llevar al otro nivel. Entonces, hay cosas que nos gusta estudiar del póker y hay cosas que no nos gusta estudiar del póker. Estudiar esa que no nos gusta vale el doble porque estamos seguramente con una debilidad muy grande ahí porque como no nos gusta, nunca le hemos dedicado tiempo y atención. Te pongo un ejemplo. La mayoría de ustedes que están viendo este video, yo estoy seguro que pasan horas y horas y horas tratándose de aprender los cuadros de rangos preflop, los cuadros de tribet en el botón. Sí es verdad que son muy necesarios, pero yo te diría, la mayoría de nosotros tenemos debilidades, por ejemplo, en el setting mental en la mesa. No es común que un jugador de póker, hoy por hoy es más común que hace algunos años, menos mal, pero sigue siendo poco común que un jugador de póker se enfoque en mejorar sus habilidades de concentración en la mesa. Pero ahora te pongo este ejemplo. ¿Cuántas veces tú tribeteas desde botón en una sesión de 8 horas? 3, 4, 5. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas veces te desenfocas en una sesión de póker de 8 horas? ¿Cuántas veces estás jugando una mano y se te pasan pensamientos que no tienen nada que ver con la mano que estás jugando? 300 veces, 500 veces. Yo estoy seguro que son muchísimas veces más que las veces que tribeteas desde botón. No quiero decir que tribetear desde botón o los rangos de apertura preflop no sean necesarios. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que tenemos que también cuidar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades para hacer las fortalezas. Y la única forma de hacer eso es salir de la zona de confort y dedicarle tiempo, enfoque y esfuerzo a esas debilidades y a esos puntos que probablemente no me guste tanto estudiar o desarrollar. Y aquí tengo que nombrar algo que en mi carrera me ha ayudado muchísimo y es tener la habilidad o el setting mental de poder realmente enfocarme en una sesión. Traer
Yo tengo una regla que dice que aplicar el 80% de las veces el 20% de lo que sé. Es probable que muchos de ustedes hagan algún deporte o alguna otra actividad obvia que no sea el póker. A mí me pasa en tenis, por ejemplo. En tenis, cuando tú estás practicando, golpeas mucho mejor, mucho más suelto, mucho más fuerte. Todo pasa muy fácil. Pero cuando empieza el juego, las cosas no pasan tan fáciles. Entonces, si yo pudiese traer esa capacidad de golpear la pelota de tenis que tengo en la práctica, el 80% de las veces, si pudiese traer el 20% de esa capacidad, el 80% de las veces, cuando estoy jugando un torneo o un juego de campeonato, seguramente me iría mucho mejor. Muchos de nosotros estudiando póker nos damos cuenta de 1000 cosas, pero ¿cuánto somos capaces de aplicarlo en la mesa? Ese porcentaje hay que tenerle mucho cuidado y no va más imposible relacionarlo más con tu capacidad mental de enfoque en la mesa. Entonces, tratar de aplicar el 20% de lo que sabemos, pero el 80% de las veces, te hará seguramente un jugador muchísimo más sólido. Seguramente habrá que mejorar otras muchísimas áreas. Pero igual ese 20% que estás aplicando el 80% de las veces va a seguir subiendo. El enfoque es primordial. Las distracciones cuando estás en tu casa jugando en internet pueden ser infinitas distracciones. Cuando estás en el casino, ni se diga. Hay gente que se dedica a distraer, a diseñar sistemas que te distraigan en el casino. Llegó la bebida, llegó la comida, pasó una persona, otra mesa gritó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de enfocarnos hay que trabajarla. Y es uno de los grandes obstáculos que le veo inclusive a jugadores bien brillantes, a jugadores fenomenales. Es como el jugador de tenis. Puede ser un fenómeno en la práctica, pero si no lo es a la hora de la verdad, ¿de qué nos sirve? Y bueno, creo que todos estos puntos que hemos tocado, que al principio los llamé obstáculos, pero realmente son oportunidades de mejorar como jugador de póker, creo que son cada uno tema para un video completo. Así que es probable que desarrolle toda una serie de videos tratando esos temas. Si tú te sientes identificado con alguno de estos obstáculos que he mencionado, déjame tu comentario abajo y cómo lo has afrontado, qué has hecho para mejorarlo. Si no te sientes identificado con ninguno, coméntame abajo los obstáculos que notas en tu juego o en tu vida como jugador de póker. ¿Qué es eso que te está frenando de subir al siguiente escalón? Déjame tu comentario abajo y vamos trabajando juntos en ello. Abajo en la descripción de este video te dejo un enlace a mi lista de correos. Ahí te puedes suscribir y te va a llegar información que estoy mandando. Voy a tratar de mandarla semanalmente, donde podemos hablar de póker y de muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el póker, pero muy probablemente sean de bastante interés y podemos comentar y hacer un feedback directamente desde esa lista de correo y toda la comunidad. Te comenté de la comunidad de jugadores en internet. Tengo una comunidad en Facebook donde comentamos algunas cosas sobre póker. Abajo te dejo el enlace también. Revísala. Recuerda compartir este video con alguien al que creas le puede interesar o se siente identificado con alguno de los obstáculos que aquí comentamos. Compártelo con ellos. Dale like al botoncito que es así. Y así YouTube también nos ayuda a compartir este video y a llegar a más gente. Suscríbete a este canal, dale a la campanita y así cada vez que subo un video te va a dejar saber YouTube directamente. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. De verdad, para mí siempre es un placer compartir con ustedes desde aquí y espero vernos en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Bye.